Bienvenido a casa. En la casa de Dios estaré por largos días. Un día dentro de la casa de Dios es mejor que 1000 fuera de ella. Déjame decirte por qué estás aquí, por qué estás aquí. Estás aquí para hacer sal. Estás aquí para hacer sal y traer los maravillosos sabores de Dios a la tierra. Estás aquí para hacer luz. Estás aquí para hacer luz y mostrar los colores de Dios en el mundo. Dios no es un secreto. No es un secreto. Dios no es un secreto para ser guardado. Vamos a publicarlo. Vamos a publicarlo como una casa en la cima de una colina. La montaña de la casa de Dios será la más alta de todas. La iglesia siempre será mi casa. Mi casa Mi casa. Mi casa. Mi casa. es donde siempre quiero estar y estoy aquí para bien. El tema de hoy es con lo que hemos estado en este momento haciendo, la adoración. Y el tema de hoy es, lo he titulado, ser un verdadero adorador. Amén. Vamos a enfocarnos con respecto a lo importante que es ser un adorador, un verdadero adorador, porque eso es lo que el Señor Jesucristo está buscando, verdaderos adoradores. Entonces el tema de esta tarde es ser un verdadero adorador. ¿Por qué nos es importante ser un verdadero adorador? Primeramente, porque Dios está buscando verdaderos adoradores. La Biblia dice que Dios busca verdaderos adoradores. Entonces, al saber que Él está buscando verdaderos adoradores, lo vemos como algo importante para nosotros llegar a ser esos verdaderos adoradores. Pero también ser un verdadero adorador tiene otra ventaja. Y una de las grandes ventajas que es ser un verdadero adorador es recibir la bendición de nuestro Dios. Recibir la promoción de nuestro Dios, porque Dios promueve, promociona, bendice, exalta, engrandece a los verdaderos adoradores. Y lo vamos a ver con la palabra del Señor. Por eso es muy importante que nosotros aprendamos siempre a ser esos verdaderos adoradores, que le adoran al Señor en espíritu y en verdad, porque así dice la palabra del Señor. Entonces vaya conmigo al libro de Primera de Samuel. Yo quiero enseñarles con dos historias, una triste y otra historia llena de gozo, de victoria. ¿Por qué tengo que usar estas dos historias? Que es muy importante, porque fíjense que la presencia de Dios pueda estar en su casa, pero no pasar nada. Qué triste es que la presencia de Dios esté en nuestras casas, en nuestras vidas, en el lugar donde nos encontremos y que no suceda nada con nuestras vidas. Eso es lo más triste que pueda suceder a alguien, de que tengamos la oportunidad que la presencia de Dios está allí, pero no sucede nada con respecto a nuestras vidas, a la vida de nuestros hijos, a la vida de nuestro matrimonio, a nuestra familia, a nuestro hogar, nuestro entorno. Dios siempre desciende y se manifiesta para bendecir, para transformar vidas. ¿Cuántos dicen amén? Para restaurar vidas, para sanar, para liberar, para transformar. Ese es el poder de Dios, ese es el propósito de Dios y solamente Él lo puede hacer. El mundo dice, Dios está en todo lugar y tienen toda la razón. Dios está en todo lugar, en todo momento. Pero no, Dios se manifiesta en todo lugar. Ponga mucha atención a esto, porque muy importante es que nosotros aprendamos a aprovechar la presencia de Dios,
pero también que se manifieste su presencia en nuestras vidas. ¿De qué manera se manifiesta el poder de Dios, la presencia de Dios en nuestra vida? Cuando Dios empieza a hacer milagros, cuando Dios empieza a hacer sanidades, cuando Dios empieza a restaurar vidas, cuando Dios empieza a transformar matrimonios, a bendecir hogares, a prosperar la vida de los que están pasando tal vez por escasez. Esa es la manifestación de Dios. Dios quiere manifestarse en cada vida, en cada hogar, en cada familia, en cada ciudad. Dios está en todo lugar. Él es omnipresente. Él está en todo lugar, pero no se manifiesta en todo lugar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para que Dios se manifieste en nuestras vidas, en nuestro hogar, en mi matrimonio, en mi familia, en la vida de mis hijos, en la vida de mis nietos, de mi generación? Que Dios se manifieste, que el poder de Dios se manifieste en la vida de todo lo que está alrededor mío. Que Dios se manifieste con esos milagros, con esos prodigios, con esas sanidades, restauraciones, con esa transformación de vidas. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Lo vamos a ver con la palabra del Señor. Vamos a ver primero la cara de la moneda triste, dura, donde hubo un hombre que está escrito en la Biblia, un hombre que tuvo la oportunidad de que la presencia de Dios estuviera en su casa. Y mire, no estuvo un día, no estuvo un mes, no estuvo un año, estuvo 20 años la presencia de Dios en su casa y no pasó nada. No hubo milagros, no hubo gozo, no hubo regocijo, no hubo alegría, no hubo sanidades, no hubo restauración, no sucedió nada. 20 años la presencia de Dios en su casa y no se manifestó Dios. ¿Por qué no se manifestó Dios? ¿Qué sucedió en la casa de este hombre por la cual Dios estuvo ahí por 20 años? Y no se manifestó. ¿Qué había en el corazón del sacerdote de ese hogar? Mire, papá, mamá que me están oyendo, qué importante nosotros, si queremos lo mejor para nuestros hijos, no es que usted se esclavice en el trabajo y traiga todo el dinero que pueda traer para que sus hijos sean felices y sean buenos. No. Lo mejor que le podemos dar a nuestros hijos es enseñarles a ellos a caminar sometidos siempre a Dios, en obediencia a Dios, en un amor profundo hacia nuestro Dios. Si nosotros les enseñamos a nuestros hijos a que ellos se sometan siempre a Dios, que sean siempre obedientes a Dios, que sus vidas están con un propósito de Dios aquí en la tierra para con ellos, miren, nuestros hijos no se nos van a perder. Hemos visto jóvenes perdidos por las drogas, por el alcohol, por las pandillas, por tantas cosas que hoy en día están destruyendo a la juventud, de gente preparada, estudiada, profesionales, ricas, millonarios. O sea que el tener una familia que vaya por un buen camino no lo garantiza aún el ser un profesional, el tener una carrera, el tener un buen oficio, un buen trabajo, una buena posición. Lo que sí nos garantiza es tener una familia, hijos, nietos, siempre caminando en rectitud, en obediencia a nuestro Dios, sanos, saludables, tanto en mente como en alma, es que nosotros le enseñemos a nuestros hijos a que ellos sean unos verdaderos adoradores de Dios. Hay padres que quieren que sus hijos vayan a la iglesia, pero ellos no quieren ir a las iglesias. Hay padres que quieren que sus hijos sigan a Jesús, pero ellos como padres de familia, como cabeza, como sacerdote del hogar, no lo quieren hacer. Entonces vamos a ver la historia de un hombre, de un padre de familia que quería que sus hijos se dedicaran a la obra de Dios, pero él como padre, como sacerdote no. Y estoy hablando de Abinadab. Vaya conmigo a 1 Samuel capítulo 7, verso 1. 1 Samuel capítulo 7, versículo 1. 1 Samuel capítulo 7, verso 1 dice lo siguiente: vinieron los de Kiriat Jearim y llevaron el arca de Jehová y la pusieron en casa de Abinadab,
situada en el collado, y santificaron a Eleazar su hijo para que guardase el arca de Jehová. Oiga bien, mire y observe allí en la Biblia que dice que santificaron a Eleazar, no a Abinadab, que era el padre, sino al hijo llamado Eleazar. Lo santificaron, ¿para qué? Para que se dedicara a la obra de Dios, para que cuidase el arca de Jehová. Los que están apenas empezando con nosotros, quiero hacerles saber que en el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel, ellos tenían por órdenes de Dios a Moisés, ellos tenían un arca, era una caja de madera bañada en oro, con 2 querubines bañados en oro también, donde dentro de esa caja se guardaba los 10 mandamientos. Y esa caja de madera bañada en oro simbolizaba, óigame bien, simbolizaba la presencia de Dios. Donde estaba el arca, donde iba el arca, donde lo llevaban esa caja de madera bañada en oro, el arca del pacto, donde iba, ahí estaba la presencia de Dios. Entonces llevan la presencia de Dios, el arca del pacto, lo llevan a la casa de Abinadab. Y Abinadab, en vez de él ser santificado como sacerdote de su casa, como padre de familia, por algo la Biblia dice que el arca fue llevado a la casa de Abinadab, en vez de él dedicarse a la obra del Señor, al cuidado del arca del pacto, santifican al hijo. La palabra santificar en el hebreo significa apartado, estar apartado, separado para algo especial. Por eso dice la Biblia que tú y yo somos santos, porque ahora nosotros hemos sido apartados del mundo para dedicarle nuestra vida a nuestro Señor Jesucristo. Pues dice aquí que apartaron a Eleazar, hijo de Abinadab, para que Eleazar se dedicara al cuidado del arca del pacto. ¿Qué sucedió con Abinadab? ¿Qué sucedió con los hijos de Abinadab? Abinadab se rehusó a dedicarse a la obra de Dios. Abinadab tal vez estaba tan ocupado en los quehaceres personales que dijo, mejor que mi hijo Eleazar se dedique a la obra del cuidado del arca del pacto. Santifíquenlo a él, apártenlo a él para eso. ¿Le suena familiar? Hay muchos padres así hoy en día. Pero fíjese lo que sucede con este hombre llamado Abinadab. El mismo Primera de Samuel en el versículo 2 dice, desde el día que llegó el arca del pacto, dice ahí, a Kiriat Jearim pasaron muchos días. ¿Cuántos días? 20 años. Fíjese, 20 años la presencia de Dios en la casa de Abinadab y no sucedió nada. No hubo milagros, no hubo prodigios, no hubo sanidades, no hubo restauración, no hubo gozo, alegría. 20 años la presencia de Dios en la casa de Abinadab y no sucedió nada. Dios no se manifestó. 20 años, dice, y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. Había lamento, tristeza. ¿Sabe lo que significa lamento? Dolor, estando en la presencia de Dios. ¿De qué sirve que la presencia de Dios esté en este momento en nuestras casas si no se va a manifestar? Nosotros tenemos que desear siempre de que la presencia de Dios esté en nuestras casas, pero que se manifieste Él. ¿Cuántos dicen amén? Porque si Él se manifiesta, nuestras vidas van a cambiar. Si Él se manifiesta, nuestras familias van a ser transformados. Si Él se manifiesta, si Dios se manifiesta, va a haber milagros, prodigios, sanidad, bendición, prosperidad. ¿Cuántos dicen amén? ¿De qué sirve que la presencia de Dios esté en mi casa si no se va a manifestar?
20 años la presencia de Dios en la casa de Abinadab y había lamento, había dolor, había sufrimiento. Síganme aquí, vamos a leer un versículo más. Fíjese lo que dice la palabra del Señor. En segunda de Samuel, ahora vamos al segundo libro de Samuel, capítulo 6, versículo 3. Segunda de Samuel 6:3. Dice que pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo, ya se llevaban el arca del pacto de la casa de Abinadab. Dice, y la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, y Usa, dice, y Agio, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. ¿Qué sucede aquí? Aquí están llevando el arca del pacto ahora de la casa de Abinadab al pueblo de Israel, a Jerusalén. 20 años estuvo el arca del pacto, la presencia de Dios en la casa de Abinadab, y había lamento. Terminados los 20 años, sacan el arca del pacto de la casa de Abinadab y se lo llevan. En el camino sucede algo terrible. Dice que 2 hijos de Abinadab iban guiando el carro. Uno de ellos toca el carro y toca el arca y cae muerto. Todo eso trajo tristeza, trajo dolor. Mire lo que dice la palabra del Señor. En el verso 6 de segunda de Samuel, capítulo 6, versículos 6 y 7, dice ahí, cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo, porque los bueyes, los animales que estaban llevando el arca del pacto, tropezaban. Versículo 7, y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió ahí Dios por aquella temeridad y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Usa, hijo de Abinadab, cae muerto cuando llevaban el arca del pacto de la casa de Abinadab a Jerusalén. Fíjese, en vez de que hubiera en la vida de Abinadab, en vez de que hubiera milagros, prodigios, sanidades, gozo, abundancia, porque estaba la presencia de Dios allí con él, en su casa, en su familia, en su hogar. No, ¿qué sucede? Muere uno de sus hijos. Dice la Biblia en los siguientes versículos que David se entristeció. El rey David estaba tan triste al ver que uno de los hijos de Abinadab cayó muerto por tocar el arca del pacto. Esa labor tenía que hacerlo Abinadab, pero no lo hizo. En pocas palabras, Abinadab no fue un verdadero adorador. Cuando la presencia de Dios está en nuestro entorno, en nuestra vida, cuando usted está en este momento reunido con nosotros, ahí está la presencia de Dios. Pero usted no debe de conformarse con que esté la presencia de Dios. Usted debe de desear que, aparte de la presencia de Dios, Dios se manifieste en su casa, en su vida, en su familia. Usted podrá ir a los estadios más llenos de gente y donde esté el predicador más usado por Dios, lleno de la unción de Dios. Pero si usted no es un verdadero adorador, de nada sirve que usted esté en ese lugar donde está la presencia de Dios, pero no puede recibir la manifestación de Dios, porque Dios está buscando verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Abinadab no era un adorador, no era un verdadero adorador. Al reprochar, a no querer dedicarse a la obra del Señor, estaba demostrando de que no era un adorador. 20 años la presencia de Dios. Hay gente que se las pasa en las iglesias muchos años y no pasa nada en sus vidas. Los hijos perdidos, las familias destruidas, los matrimonios destruidos,
Y no hay milagros, no hay prodigios. Hay gente que se las pasa buscando de iglesias en iglesia porque piensan que es el lugar, piensan y dicen, no, aquí no ha pasado nada, no he recibido un milagro, no he recibido ninguna bendición de Dios y no ha sucedido nada en mi vida, en mi entorno, en mi familia, todo sigue igual, y se van a otra iglesia y se están así de iglesias en iglesia, de reunión en reunión, y no pasa nada, aunque la presencia de Dios esté ahí, pero no sucede nada, no hay manifestación de Dios. Pero el problema no es el lugar, no es el ministerio, no es el pastor, no es el predicador, es uno mismo que no es un verdadero adorador. Los verdaderos adoradores sí atraen el poder de Dios, la misericordia de Dios, los milagros de Dios, los prodigios de Dios, las sanidades. ¿Cuántos dicen amén? Les voy a mostrar ahora a un verdadero adorador. Y el arca del pacto, que simboliza, representaba para los judíos, representaba la presencia de Dios, llega a una casa de un adorador. Estuvo 20 años en la casa de uno que no era un adorador. Y se lo llevan ahora el arca del pacto a la casa de un adorador. En 2 de Samuel capítulo 6, versículo 10, dice lo siguiente. 2 de Samuel capítulo 6, versículo 10. De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David, y la hizo llevar David a casa de Obed Edom Geteo. Fíjese, este hombre llamado Obed sí era un adorador. David decide, el rey David, por la tristeza de la muerte de este joven llamado Usa, hijo de Abinadab, David, de la tristeza y el dolor, dijo, no vamos a llevar el arca a Jerusalén. Vamos a llevarlo a la casa de Edom, de Obed Edom. Vamos a llevarlo a la casa de Obed. Y quiero que ponga mucha atención. Cuando la presencia de Dios está en la casa o está alrededor de alguien que es un verdadero adorador, no hace falta 1 año, 10 años, 20 años como en la casa de Abinadab para que Dios se manifieste. Mire conmigo en la palabra del Señor y vamos a ver qué hizo Dios en la casa de Obed. Ahora estamos viendo la cara de otra moneda. Dice en 2 de Samuel 6:11, dice, y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed Edom Geteo 3 meses. Diga conmigo, 3 meses. Fíjese, 3 meses. Y bendijo Jehová a Obed Edom y a toda su casa. Gloria a Dios. Mire, ¿cuánto tiempo estuvo en la casa de Abinadab? ¿Alguien puede decirlo? Ahí, aunque yo no lo oiga, pero dígalo. ¿Cuántos años estuvo en la casa de Abinadab? 20 años. Y no pasó nada. No sucedió nada. No hubo milagros, no hubo sanidades, no hubo restauración, no hubo bendición, no hubo prosperidad, no hubo nada. Al contrario, lamento, fracaso, muerte. ¿Cuánta muerte espiritual hay en gente que no quiere adorar a Dios? Que no quiere ser un verdadero adorador. Pero llevan la casa, el arca del pacto, la presencia de Dios, la llevan a la casa de Obed y en 3 meses Dios bendice su casa y todo lo que está en su casa. ¿Cuánto quieren eso? ¿Cuánto quieren la bendición de Dios en su casa y en todo lo que hay en su casa? ¿Qué hizo Obed Edom para que Dios en 3 meses bendijera toda su vida, su casa, sus hijos, sus nietos? ¿Cuál era la clave? ¿Qué tenía Obed para que Dios en 3 meses bendiga toda su casa? El rey David se asombró. El rey David estaba triste por lo que sucedió en
en el transcurso del camino de la casa de Abinadab hacia Jerusalén, que hubo muerte. ¿Por qué hubo muerte? Porque aquel llamado Abinadab no fue un verdadero adorador. Cuando no eres un verdadero adorador, estás muerto espiritualmente. Esto cambió la vida de David, del rey David, al enterarse lo que Dios hizo con Obed. En el versículo 12 de Segunda de Samuel, versículo 12, Segunda de Samuel 6:12, dice: fue dado aviso al rey David diciendo: Jehová ha bendecido la casa de Obed-Edom y todo lo que tiene, a causa del arca de Dios. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de casa de Obed-Edom a la ciudad de David. Fíjese, cambió la tristeza, cambió el llanto, cambiaron los fracasos por victorias, por alegría, por regocijos, por bendiciones. ¿Cuándo? Cuando hay un verdadero adorador en la presencia de Dios. ¿Cuándo le dan fuerte aplauso al Señor Jesucristo? Amén. Aleluya. Dios quiere que seas un verdadero adorador. Los verdaderos adoradores arrebatan el reino de los cielos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos años está la gente a veces en las iglesias y el mundo, los familiares que están en el mundo lo ven igual? Se lo digo por experiencia, como pastor conozco a muchos que no quieren ser unos verdaderos adoradores y están de fracaso en fracaso, de derrotas en derrotas. Y andan cambiando de iglesia en iglesia porque culpan después que el pastor, que seguro el pastor no está orando por mí, de seguro que el pastor no es de oración, de seguro, cuando verdaderamente es uno mismo el que tiene que ser un verdadero adorador si es que quiere la bendición de Dios. Repito esto, ¿de qué sirve que la presencia de Dios esté en tu casa si no eres un verdadero adorador? Podrá estar 20 años y no pasar nada. Pero si eres un verdadero adorador, tu verdadera adoración va a hacer que se abran las ventanas de los cielos y caerán sobre tu vida, sobre tu casa, sobre tu familia, sobre tus hijos, sobre tus generaciones, lluvias de bendiciones de parte de Dios, porque eres un verdadero adorador. La Biblia dice que Obed era un hombre prosperado, bendecido. Dios lo había bendecido. Obed era un hombre de servicio. Era un hombre que se dedicaba a la obra de Dios. Y no solamente Obed, sino él como padre de familia le daba el buen ejemplo a sus hijos. Que sus 8 hijos, porque Obed tenía 8 hijos, sus 8 hijos eran adoradores también. Se dedicaban al servicio de Dios. Mire lo que dice la palabra del Señor. Síganme aquí, seguimos ahí, porque la Biblia está para enseñarnos ejemplos de hombres que fracasaron para no seguir sus ejemplos, pero también de hombres que lograron cosas grandiosas para seguir esos ejemplos. En Primera de Crónicas, capítulo 26, versículos 4 y 5, dice lo siguiente. Primera de Crónicas, capítulo 26, verso 4. Los hijos de Obed-Edom, Samaías, el primogénito, su hijo mayor, Samaías. Dice allí Josabat o Josabat, el segundo. Joa, el tercero. El cuarto, Sacar. El quinto, Natael. El sexto, Amiel. El séptimo, Isacar. El octavo, Peultaí. Porque Dios había bendecido a Obed-Edom. Mira, 8 hijos. Obed-Edom, sus 8 hijos eran dedicados a la obra
de Dios. Eran hombres de servicios, pero no solamente sus 8 hijos. Su hijo mayor tenía hijos, o sea, Obed tenía nietos. Los nietos también estaban dedicados a la obra del Señor. En el versículo siguiente, de segunda de Crónicas, ahora primera de Crónicas, primera de Crónicas. Vamos a leer el verso 6 y 7. Primera de Crónicas, versículo 6. También dice, de Semaías, su hijo, el hijo primogénito de Obed, también de Semaías, su hijo, nacieron hijos que fueron señores sobre la casa de sus padres, porque eran varones valerosos y esforzados. Los hijos de Semaías, Ogni, Rafael, Obed, Elisabat y sus hermanos llamados Eliot y Samaquías. 6 hijos tenía el hijo mayor de Obed, o sea, 6 nietos trabajando en la obra del Señor. Hombres que seguían el ejemplo de su padre, porque Obed era un hombre de servicio, era un hombre que se dedicaba a la obra del Señor. Obed era un hombre que adoraba y le daba la mejor adoración a nuestro Dios. Por eso cuando el arca del pacto estuvo en su casa 3 meses, bendijo Dios toda su casa. Versículo 8, mire conmigo, versículo 8. Todos estos de los hijos de Obed Edom, ellos con sus hijos, o sea, los nietos de Obed y sus hermanos, hombres robustos y fuertes para el servicio, en un total de 62 de Obed Edom, una familia de 62 dedicados a la obra del Señor. Ahí estaban Obed, la esposa, los hijos, los nietos, las esposas de sus hijos, las nueras de Obed. Ahí estaban los nietos de Obed, ahí estaban los hermanos de Obed con toda su familia. Una familia de 62 dedicados a la obra del Señor. Fíjese lo que sucede cuando uno es un verdadero adorador. ¿Cuánto le dan un fuerte aplauso a nuestro Dios? Yo quiero hacerle una pregunta a usted. Si usted tiene hijos, ¿a usted le gustaría a sus hijos verlos perdidos en el mundo o triunfando y siendo bendecidos por Dios y llevando una vida de servicio a nuestro Dios? Porque usted decide. Usted tiene la oportunidad porque donde usted está en este momento está la presencia de Dios. Usted tiene la oportunidad de que esa presencia de Dios se manifieste a través de milagros, prodigios, sanidades, restauraciones, transformación de vidas. Usted tiene hermanos, yo tengo hermanos, yo estoy muy agradecido con Dios que Dios está obrando en la vida de mis hermanos y en la vida de sus esposas y de mis sobrinos, sus hijos. Si yo quiero que Dios bendiga a toda mi familia, no solamente mi familia que es mis hijos y mi esposa y si Dios lo permite los nietos que llegue a tener, sino también mis hermanos, los hijos de mis hermanos, los nietos de mis hermanos. Yo tengo que hacer algo, tengo que ser un hombre de servicio, tengo que ser un adorador, un verdadero adorador. Porque la palabra se cumple. Edom era un hombre bendecido. Obed Edom era un hombre bendecido. ¿Por qué era bendecido? Porque era un verdadero adorador. Solamente faltó que la presencia de Dios esté en su casa y en 3 meses Dios bendijo toda su casa. ¿Qué significa la palabra Obed en hebreo? Interesante esto porque fíjese lo que significa la palabra Obed. Y aquí está el mensaje de parte de Dios para usted y para mí. Por eso está esta historia, para que aprendamos de esta historia y seamos unos verdaderos adoradores. La palabra Obed en hebreo significa adorador.
Esta palabra, este nombre llamado Obed en hebreo es adorador, servidor. Dios está buscando verdaderos adoradores. ¿Qué es adorar? Cuando hablamos de adoración, cuando hablamos de adorar, muchas veces lo implicamos, lo familiarizamos solamente con los cánticos, con los cantos de adoración. Pero eso no solamente es adorar a Dios. ¿Qué quiere decir adorar? ¿Cuál es el significado, la definición de adorar bíblicamente? Si buscamos una definición, adorar a Dios implica rendirse, de estar rendido absolutamente, completamente a los pies de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Un verdadero adorador está rendido a los pies de Jesús. Un verdadero adorador dice: Padre, Señor, mi Dios, ya no vivo yo, mas ahora tú vives en mí. ¿Cuántos dicen amén? Un verdadero adorador me renuncia a todo para que ahora nuestro Padre haga su voluntad en nuestras vidas y ya no se haga nuestra propia voluntad. ¿Cuántos le dan la gloria a Cristo Jesús? Un verdadero adorador mira a Dios y dice: Dios, ahora tú eres el dueño de mi vida, ahora haz tú lo que quieras conmigo, mas yo ya no me mando por mí mismo, sino tú, Señor, tú me mandas a mí, tú conduces mi vida, tú eres el dueño de mi vida y ahora se haga tu voluntad en mí. ¿Cuánto le dan la gloria a Cristo Jesús? Ese es un verdadero adorador. Obed-Edom era dedicado a la obra del Señor. Su vida la había dedicado al servicio de Dios. Es por eso que tenía una familia bendecida. Es por eso que todos sus hijos, ninguno de ellos se habla de Obed-Edom. Ninguno de los hijos de Obed se habla que fueron malvados, rebeldes, desobedientes, perdidos. No, todos eran dedicados a la obra del Señor. Muchos de ellos eran músicos. Muchos de ellos cantaban alabanza en el tabernáculo, en el templo de David, en el tabernáculo de David. Muchos de ellos, Obed se dedicaba a estar en la puerta recibiendo a todo el personal que entraba al tabernáculo en el día de reunión. Era un hombre de servicio, era un hombre rendido a los pies de Dios. Era un hombre que le dedicaba todo su tiempo, toda su vida al Señor. ¿De qué sirve que usted vaya a tantas iglesias, a tantos lugares, a tantos seminarios, a tantas campañas evangelísticas, a tantos lugares donde está la presencia de Dios, pero usted, si no es un verdadero adorador, no va a pasar nada? Usted tiene que ser un verdadero adorador para que las bendiciones de Dios caigan sobre su vida y sobreabunde su vida. Si buscamos la definición de un verdadero adorador, ¿por qué no usar lo que Jesús dijo? Jesús habló de los verdaderos adoradores. Aquí en el libro de Juan, en el libro de San Juan, el Evangelio de San Juan, capítulo 4, versículo 23, dijo Jesús: mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Diga conmigo: espíritu y en verdad. Vamos, diga conmigo: en espíritu y en verdad. Fíjese, Jesús mismo lo dijo, que el Padre, nuestro Dios, está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Lo voy a explicar con el tiempo que me queda. Lo voy a explicar qué significa adorar a Dios en espíritu y en verdad. Primero, aquí quiero hacerles saber algo. Aquí el Señor Jesucristo tuvo un diálogo, una conversación con una mujer samaritana. Esta mujer samaritana, si usted cuando tenga tiempo lea todo el capítulo 4 del libro de San Juan. Esta mujer samaritana llega al pozo de Jacob a agarrar agua. En ese pozo de Jacob, en ese lugar, siempre se reunían
para adorar a Dios. La samaritana creía que la única manera de recibir la bendición de Dios o de estar la presencia de Dios o la manifestación de Dios era solamente en ese pozo. Si usted lee todo el capítulo 4, se va a dar cuenta de que no solamente Jesús le demostró a esta mujer samaritana que él era el Mesías, sino que le estaba dando de entender que no es el lugar donde uno va a recibir la bendición. No es el lugar. Lo voy a explicar de esta manera. Hay mucha gente que piensa que si van a viajar a Jerusalén, a Israel, van a recibir la bendición. No es la locación, no es el lugar, porque Dios está en todas partes, sino es uno el que arrebata las bendiciones de Dios. La samaritana le dice, pues usted le dice a Jesús, a Jesucristo, usted dice que en Jerusalén se adora, cuando verdaderamente aquí en este pozo, aquí es donde tenemos que venir y adorar a nuestro Dios. Jesús le responde con lo que hemos leído. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores buscan que le adoren. No es el ambiente, no es el lugar, no es el edificio, no es la iglesia donde te encuentres congregándote, no es en la campaña donde estés donde vas a recibir tu bendición. Es en cualquier lugar, siempre y cuando tú tengas un corazón de un verdadero adorador. ¿Cuánto le da un fuerte aplauso a Jesucristo? ¡Aleluya! ¡Gloria a nuestro Dios! Hoy en día hay muchos que dicen, no estamos recibiendo la bendición de Dios porque no estamos reuniéndonos en un edificio. Esto del Zoom, mire, usted aquí puede recibir la bendición de Dios, la prosperidad, la sanidad. ¿Cuántos dicen amén? Pero si usted es un verdadero adorador. Un verdadero adorador vive a los pies de Cristo. Cuando Jesús hablaba con esta mujer, ¿sabe lo que logra Jesús? El Señor Jesucristo logra en convertir a esta mujer samaritana, que fíjese, si usted lo lee, era una mujer que había tenido 5 maridos y el que tenía no era su marido. Fíjese, no era una joyita. Pero ¿sabe lo que logra Jesucristo en esta mujer? Logra transformarla en una verdadera adoradora. Jesucristo lo que logra es convertirla en una verdadera adoradora. Vaya conmigo al versículo 25 del mismo capítulo 4 de San Juan. Versículo 25. Fíjese, después de haber tenido una conversación teológica con Jesús, con el maestro de maestros, esta mujer samaritana, Jesús logra convertirla en una verdadera adoradora. En el verso 25 dice, le dijo la mujer samaritana, le dice a Jesús, sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Jesucristo le abre los ojos a la mujer samaritana y le dice que Él es el Mesías, y la transforma en una adoradora, en una verdadera adoradora. Versículo 28. Entonces, la mujer dejó su cántaro. La mujer dejó su cántaro. Repito, la mujer dejó su cántaro. Ella había ido con su cántaro por agua. Y mira, cuando Dios la transforma, dejó lo que estaba haciendo. Y dice, y fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid, ve a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Versículo 30. Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Vayamos ahora al versículo 39. Vaya conmigo al versículo 39. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra ¿de quién? De la mujer, por el testimonio de esta mujer samaritana, que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Wow.
Fíjese lo que hizo Jesús. La convirtió en una adoradora, en una verdadera adoradora. Versículo 40. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos. Le rogaron a Jesús, quédate con nosotros. Y se quedó allí 2 días. Versículo 41. Y creyeron muchos más por la palabra de Jesucristo. ¿Cuánto le dan la gloria a Cristo Jesús? Versículo siguiente, versículo 42, léalo, 42. Y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. ¿Cuánto le dan un fuerte aplauso a nuestro Dios? Aleluya. Gloria a Dios. Fíjese lo que hace Dios. Dios quiere que tú seas un verdadero adorador. Esta mujer creía que en ese pozo no solamente se sacaba el agua, sino que era el pozo donde se reunían para adorar a Dios, para recibir la bendición de Dios. Jesús le dijo no, porque ahora se va a adorar de una manera diferente. Ahora se va a adorar en espíritu y en verdad. Yo soy el Mesías, yo soy el Cristo, el Salvador. Esta mujer se convirtió rápido en ese momento en una adoradora. Fue rápido a dar testimonio, a evangelizar, a predicar a todos sus conocidos allá en Samaria. Y la Biblia lo dice, que muchos de Samaria, muchos se convirtieron al Señor. Un verdadero adorador hace la voluntad de Dios. Repito, un verdadero adorador hace la voluntad de Dios. Para ser un verdadero adorador hay que renunciar a nuestra voluntad. A eso se refirió el Señor Jesucristo, o mejor dicho, el Juan el Bautista, al decir, es necesario que yo muera para que Cristo ahora crezca en mí. A eso se refería el apóstol Pablo cuando decía, ya no vivo yo, mas ahora Cristo vive en mí. Un verdadero adorador vive a los pies de Cristo. Un verdadero adorador hace la voluntad de Dios. Vive una vida rendida a Cristo Jesús. Una vida de servicio como Obed. Y es por eso que Dios bendijo a Obed y a toda su casa, con el corto tiempo que estuvo la presencia de Dios en su casa. 20 años estuvo en la casa de uno que no era un verdadero adorador. 20 años. ¿De qué sirvió esos 20 años la presencia de Dios ahí? Y no sucedió nada. La presencia de Dios puede estar en tu casa y no pasar nada. Cuando eres un verdadero adorador, si eres un verdadero adorador, una verdadera adorador que haces la voluntad de tu Padre, de tu Dios que está en los cielos, con esa presencia de Dios que está en tu casa, va a haber milagros, prodigios, sanidades, restauraciones. El Señor va a empezar a promocionarte, va a empezar a bendecirte, a engrandecerte para que otros miren las grandezas de Dios. Pero necesitamos ser verdaderos adoradores. Diga conmigo, en espíritu y en verdad. ¿Qué es adorar a Dios en espíritu y en verdad? Primero vamos a ver qué es adorar en espíritu. Recuerde que cuando Jesús dijo que es necesario que le adoremos en espíritu y en verdad, lo voy a regresar aquí para que usted lo vea. Le dijo a la mujer samaritana, aquí quiero que lo mire algo. La palabra espíritu está con E minúscula. Aquí lo ve, E pequeña. Cuando en la Biblia usted lee la palabra espíritu con E mayúscula, se está refiriendo al Espíritu de Dios, al Espíritu Santo. Quiere decir que aquí no se está refiriendo al Espíritu Santo. Cuando dice que hay que adorar al Padre en espíritu y en verdad, no se está refiriendo al Espíritu Santo. Se está refiriendo a nuestro espíritu. Usted tiene un cuerpo, pero también tiene un alma y tiene un espíritu.
Entonces, cuando dice que es necesario que le adoremos en espíritu y en verdad, ¿a qué se está refiriendo el Señor Jesucristo con adorar en espíritu y en verdad? Primero, adorar en espíritu, hermanos, hermanas, y en verdad implica necesariamente amarlo con todo el corazón, el alma, la mente y fuerza. Adorar a Dios en espíritu y en verdad implica necesariamente amarlo con todo el corazón, el alma, la mente y la fuerza. El hombre tiene un cuerpo, tenemos un alma y un espíritu, que es el aliento de Dios, que es el soplo de vida que tenemos. Cuando el Señor menciona el espíritu del hombre, está hablando de lo más profundo, el espíritu, tanto el alma y el cuerpo. Tenemos que amar a Dios con toda nuestra mente, con todo nuestro ser, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra fuerza. ¿No lo dijo eso Jesucristo? Él dijo, amar a Dios ahora con toda tu alma, con todo tu ser, con toda tu mente, con todo tu corazón. Un verdadero adorador que adora a Dios en espíritu y en verdad, ama a Dios con toda su mente, con todas sus fuerzas, con todo su corazón. Ahora, la verdadera adoración tiene que ser en espíritu. Quiere decir que involucra todo el corazón. O sea, que exista una verdadera pasión por nuestro Dios. Le hago una pregunta, hermano, hermana. ¿Está apasionado usted por Cristo? ¿Está tan apasionado, que usted ha decidido dejarlo todo por el Señor? ¿O es de los que buscan a Cristo solamente cuando necesitan algo? ¿O es de los que buscan al Señor Jesucristo solo cuando están pasando por una enfermedad, por un momento difícil? Adorar a Dios en espíritu involucra que tenemos que amarlo con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todo nuestro ser, con toda nuestra mente. Estar apasionados por Dios. Todos estos hombres de Dios que murieron y que están escritos en la Biblia fueron hombres apasionados por Dios. Un cristiano, un verdadero cristiano es un verdadero adorador. Y un verdadero adorador, iglesia, un verdadero adorador está apasionado por Jesús. Lo único que sabe hablar es Jesucristo. Es del Señor, es de su palabra, es de sus promesas. ¿Cuánto le dan la gloria a Cristo Jesús? Amén. Su vida es Cristo. Mire, padres de familia, si usted es un hombre apasionado, usted va a llevar a su esposa también a ser apasionado por el Señor. Va a llevar a sus hijos a ser apasionados por Dios. Usted y su casa, todos servirán a Jehová. Una familia unida, bendecida, sirviendo al Señor. Sus nietos, si Dios lo permite tener nietos, si no lo tiene, será una generación de hombres y mujeres fuertes, valerosos, como dice la Biblia, bendecidos por Dios. Porque usted es un verdadero adorador, que está apasionado con el Señor. Adorar al Señor en espíritu es estar apasionado por Dios. Al mismo tiempo, la adoración debe ser en verdad. El Señor dijo en espíritu y en verdad. Cuando dice en verdad, es decir, debidamente fundamentada. ¿Qué quiere decir esto? Si no tenemos conocimiento del Dios que adoramos, no hay una adoración verdadera. Para adorar a Dios en verdad, necesitamos conocer a quien estamos adorando. Conocerlo a Dios.
Hay gente que adora a Dios y no conoce a Dios. Entonces, para adorar a Dios tenemos que conocer a quién estamos adorando, ya sea con nuestro cántico, con nuestra vida de servicio a nuestro Dios, a quién estamos sirviendo, quién es nuestro Dios. Tenemos que conocerlo y Él está dispuesto a hacerse conocer a través de su palabra. Qué importante es que conozcamos cada día más a nuestro Dios a través de una relación íntima con nuestro Dios, a través de la oración. Adorar a Dios en verdad es saber a quién estamos adorando, a quién estamos sirviendo. Espero que usted sepa a quién está sirviendo. Hay gente que está sirviendo a los hombres. Es por eso, y espero que me sepa entender, es por eso que yo, en todos mis años como pastor, yo jamás he pedido a alguien que haga algo en la iglesia. Yo espero que esa persona voluntariamente decida servir a Dios. Porque hay gente que lo hace nada más para agradar a los hombres y eso no sirve de nada. Porque tarde o temprano la emoción se le va a terminar y después va a quedar mal con uno y va a salir mal con uno. Qué importante es que la persona que quiera estar dispuesta a estar rendida a los pies de Cristo sepa a los pies de quién está rendido. Conozca quién es Cristo, quién es Dios. Por eso dijo Jesús, es necesario que esos adoradores me adoren en espíritu. ¿Qué quiere decir eso? Que estén apasionados por mí, dice el Señor. Pero también que adoren en verdad. ¿Qué quiere decir eso? Que me conozcan. Importante es cada día desear conocer a nuestro Dios, para que cuando le adoremos, lo hagamos correctamente. Dios busca verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Cuando adoramos en espíritu, pero que no hay verdad, esto nos conduce a una experiencia emocional y demasiada superficial. Tan pronto como se termine la emoción, cuando el fervor se enfría también la adoración. Tienen que estar los dos unidos. No solo, hay gente que adora a Dios en espíritu, pero no en verdad. Hay gente que está sirviendo a Dios en espíritu, o sea, apasionadamente, pero no conocen a Dios. Entonces, ¿eso qué es? Es una emoción, y esa emoción tarde o temprano se va a terminar. Ahora hay gente que adora al Señor en verdad, pero no en espíritu. Tienen conocimiento de la palabra, pero no están adorando a Dios en espíritu. Entonces, ¿qué sucede con las personas que adoran con el conocimiento, pero no en el espíritu? Se convierten en personas legalistas. La verdad, adorar a Dios solamente con la verdad, sin espíritu, puede resultar en un encuentro seco y sin pasión, que fácilmente puede conducir a una forma triste de legalismo. Se convierten en gente legalista. Esto es como la fe. La Biblia dice que una fe sin obras está muerta. La fe tiene que estar unida con las obras, con las buenas obras. La adoración tiene que estar siempre, tiene que ser en espíritu, con todo nuestro corazón, apasionados por nuestro Dios, pero en verdad, con el conocimiento, para ser unos verdaderos adoradores. Los verdaderos adoradores arrebatan el reino de Dios. Los verdaderos adoradores abren las ventanas de los cielos y las bendiciones de Dios caen hasta que sobreabunde sobre la vida de uno. ¿Cuánto le dan la gloria a Cristo Jesús? Dele fuerte aplauso a nuestro Dios. Amén. Gloria al Señor. Conviértase en un verdadero adorador. No desperdiciemos el tiempo de nuestras reuniones. Que cada reunión que tengamos no solamente esté la presencia de Dios en su casa, sino que también esté la manifestación de Dios. Diga conmigo, presencia de Dios y manifestación de Dios. Una vez más, diga conmigo, presencia de Dios y manifestación de Dios.
Entonces, usted desee esas dos cosas, que esté la presencia de Dios y se manifieste. Hay gente que sale de las conferencias, de las campañas evangelísticas, de sus reuniones, donde salen diciendo, ¿cómo estuvo el culto? Estuvo tremendo, presencia de Dios tremenda. Pero después pasan los 2 días, 3 días y no pasó nada. Todo sigue igual. La misma tristeza, los mismos problemas con la familia, con el esposo, con la esposa, con los hijos, lo mismo, no hay un cambio. Sí, hubo presencia, pero no hubo manifestación para sus vidas. Porque manifestación solamente hay en los verdaderos adoradores. Hombres y mujeres apasionados por el Señor. Hombres y mujeres rendidas a los pies de Cristo. Hombres y mujeres que están al servicio del Señor. Hombres y mujeres que han renunciado a lo suyo para que ahora Cristo haga su voluntad aquí en la tierra a través de nuestras vidas. Verdaderos adoradores que le adoran al Señor en espíritu y en verdad. Hombres y mujeres que conocen a Dios. Que no están adorando a cualquier Dios desconocido. Pablo llegó a una ciudad, dice, y dio en una iglesia donde tenía un título, que adoraban ahí al Dios desconocido. Y Pablo le dijo, a ese Dios que ustedes no conocen, yo lo conozco. Necesitamos ser esos verdaderos adoradores. Si usted desea la bendición abundante en su hogar, en su familia, en su vida, Dios está dispuesto a sanarlos si está pasando por alguna enfermedad. Dios está dispuesto a restaurar su vida. Dios está dispuesto a sanar, a restaurar, a bendecir, a transformar su vida, a restaurar su matrimonio. Usted no necesita estar pidiendo a otras personas que intercedan por usted. Conviértase en un verdadero adorador, adoradora, y verá que la ventana de los cielos estará abierta para usted. El favor de Dios irá delante de usted. Y usted y sus hijos y sus nietos, su generación, será bendita, será de bendición. Serán hombres y mujeres de servicio, hombres y mujeres de bendición. ¿Cuánto le dan la gloria a Cristo Jesús? Aleluya. Obed solamente dijo, 3 meses estará la presencia de Dios en mi casa. Esos 3 meses voy a aprovecharlo para que Dios bendiga toda mi casa. No hay excepción de personas para nuestro Dios. No es que Dios amó más a Obed que a Abinadab. No es que Dios dijo, no, Obed me cae bien. Me gusta ese nombre, adorador. Y Abinadab no, por eso Abinadab, por más que esté 20 años en su casa, no voy a hacer nada. No, Dios no hace excepción de personas. Amén. Sino que la diferencia es que Obed sí era un hombre de servicio, era un hombre rendido a los pies de Dios, era un hombre que servía al Señor, que se dedicaba a la obra del Señor, más Abinadab no quería mover ni un dedo para servir a Dios. No, ahí que mi hijo se encargue. Van a traer la presencia de Dios a mi casa, está bien, que mi hijo se encargue, que él se encargue al cuidado del arca del pacto, que mi hijo ore, que mi hijo vaya a la iglesia, que mi hijo sirva en la alabanza. ¿Y usted qué hace? ¿Usted qué hace? Tenemos que ser verdaderos adoradores si queremos la bendición de Dios. Por otros lugares tal vez están diciendo que usted tiene que dar una cantidad de dinero, hacer un pacto con Dios, que eso no es bíblico. ¿Usted quiere la bendición de Dios? ¿Usted quiere el favor de Dios? ¿Usted quiere que Dios vaya delante de usted, abriendo caminos, abriendo puertas, bendiciendo su vida, la vida de sus hijos, de su familia? Que cuando venga escasez a los impíos, usted esté prosperado. Cuando haya hambre en el mundo, usted sí tenga que comer, porque Dios lo va a bendecir y le va a proveer. Aún va a enviar a los cuervos para proveerle alimento. ¿Usted quiere eso? Sea un verdadero adorador. Sea un verdadero adorador y le garantizo al 100% que el favor de
Dios irá siempre delante de usted. Le garantizo al 100% que la bendición del cielo siempre caerá sobre su vida, sobre sus hijos, sobre sus nietos, sobre sus generaciones, porque Dios cumple su promesa, Dios cumple su palabra. Dios bendice a los verdaderos adoradores. A los verdaderos adoradores. Convirtámonos en esos verdaderos adoradores. Hombres y mujeres apasionados por Él. Que lo entregamos todo por nuestro Señor. Que no decimos, Señor, otro día más, estamos cansados, Señor. No, que todo lo que hagamos lo hacemos por amor a Él, por nuestra pasión en nuestro Señor, porque lo amamos, estamos enamorados de nuestro Dios. Lo hacemos no por el dinero, no por las cosas materiales, no por los panes y los peces. Lo hacemos porque Él es Dios y nos ha amado y nos ha dado su amor y murió por nosotros en la cruz de Calvario, y sabemos que Él es digno de ser servido, adorado, exaltado, glorificado. Lo hacemos de todo corazón para nuestro Dios. ¿Cuánto le dan la gloria a Cristo Jesús? Ese es un verdadero adorador. Buscando esos verdaderos adoradores para bendecir sus vidas. Espero que usted sea uno de ellos. Espero que usted de aquí en adelante sea como aquella mujer samaritana que apenas se dio cuenta que era el Mesías. ¿Qué hizo? Fue hacer la voluntad del Mesías. El Mesías, ¿qué quería? De que todo Samaria escuchara de Él, que todo Samaria creyera que Él era el Mesías, el Cristo, el Salvador, y así se hizo. Esa mujer samaritana se convirtió en una verdadera adoradora del Señor, y el Señor bendijo su vida. ¿Cuánto le dan la gloria a Cristo Jesús? Aleluya, gloria a Dios. Levanta tus manos y ora conmigo. Padre bendito Dios,